Perfecto, pues bueno, básicamente, como comentaba Luis, yo soy Jordi, COO y co-founder de Upground, el primer reclutador virtual. Y un poco la idea era veniros a hablar pues desde nuestro punto de vista de developers que ahora hemos estado creando pues una solución en recursos humanos, veniros a hablar de cuáles son las limitaciones que nosotros vemos en el mundo de HR, porque al final sí que está claro que ventajas hay muchísimas y el problema está más bien en dónde ponemos el límite a todas las ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial. Como disclaimer inicial voy a decir que muy evidentemente esto no es una presentación sobre inteligencia artificial en diseño, como veréis por las grandes habilidades que tengo en diseñar presentaciones, que son más bien nulas, pero espero que el contenido pues, pueda ser interesante para todos vosotros y por supuesto cualquier pregunta que tengáis, estaré encantado de poderla resolver eh, a medida que vayamos avanzando. En este sentido, pues bueno, vemos que todos sabemos ya que la IA ha venido para quedarse y con mucha fuerza. Claramente, pues hay sectores que la han abrazado con ganas. El ejemplo claro de, pues somos todos los developers que estamos ahí día a día con productos tecnológicos y pues súper rápido el mundo tech se ha puesto manos a la obra para poner IA en todas partes, ¿no? Sí que aquí al final también es donde vemos un riesgo, donde al final no hay duda de que quien ha estado todo el día con ello día a día no ha tenido el problema en introducirla, como decíamos, en todas partes, ¿no? Y esto también pues es el riesgo porque el gran valor que aporta a veces pues ha despreciado el gran riesgo que tiene. Y así, pero también a qué precio. Y esto es de lo que precisamente pues venía a hablar hoy. Por otro lado, hay otros sectores que a pesar de no tener la predisposición y el background, pues digamos, más habitual por ser más tradicionales o lo que sea para hacerlo, pues también han visto su gran valor y se han subido al carro muy rápido. La semana pasada, por ejemplo, estuve en el Mobile World Congress aquí en Barcelona y tuve la oportunidad de hablar con una compañera de una gran firma legal en España que me comentaba que sus abogados ya están pues haciendo formaciones sobre el superconcepto que sale por todas partes, que es el prompting, ¿no? Y las aplicaciones de la inteligencia artificial en sus respectivos nichos. Que sea una empresa grande con su burocracia y su lentitud, como cualquiera que haya trabajado en una super multinacional gigante sabe, y que con tan poco tiempo pues, haya introducido estos cambios y tendencias, ya dice mucho de la empresa, pero también de la aplicación y utilidad de lo que estamos hablando. Y finalmente, pues habría otros sectores que de primeras lo han visto quizá un poco más amenazante y aunque tiene sus fieles adeptos que también lo quieren en todo, consideran que hay menos, pues, menos espacio para la IA en sus nichos por el motivo que sea. Y quizá considero que el sector de los recursos humanos pues, estaría un poco por ahí, ¿no? El sector donde nosotros estamos, pero paradigmáticamente, pues por su clara vocación por las personas, que esta es clarísima, pues quizá está ahí la explicación de que sea un poco reticente a usar todas estas herramientas, ¿no? Considerar que la IA realmente pone la eficiencia en primer plano y las personas en el segundo. Ahí es donde está el reto para recursos humanos, ¿no? Pero bueno, también veremos que esto no es así y a lo largo precisamente de esta suma de conferencias, pues ya estamos viendo mucho por dónde van los tiros. Sea como sea, pues no hay otra que tomarlo así. Los recursos humanos no han quedado al margen y no van a quedar al margen de esta revolución tecnológica y precisamente pues la metamorfosis esta que está ocurriendo y no se puede parar, pues lo que nos queda es ver qué podemos hacer y qué debemos evitar, pero sobre todo saber los motivos de cada decisión. Entonces, como primer punto, yo quería comentar un poco dónde ponemos la IA en recursos humanos y dónde no, ¿no? El primer punto que está clarísimo es la automatización de procesos de contratación, uno de los campos más evidentes donde la IA ha dejado, pues digamos, su huella en recursos humanos es esta automatización de procesos de selección, ¿no? De contratación en concreto, las primeras fases. Básicamente, pues plataformas alimentadas por algoritmos avanzados que son capaces de analizar miles de currículums, por ejemplo, en cuestión de segundos, identificando patrones relevantes y seleccionando pues candidatos
potenciales de manera pues lo más eficiente posible. Y esto claramente pues parece que acelera el proceso de contratación, ¿no? Yo creo que aquí tenemos el primer punto delicado. Automatizamos procesos de selección. Y lo habitual es pensar, automatizar algo que va de personas no es deshumanizar el proceso. Esto es lo que muchas veces nos encontrábamos también al principio cuando vendíamos Upground, ¿no? Desde el punto de vista de la IA, la respuesta es quizá, ¿no? Depende de cómo se haga. Si lo pensamos bien, un proceso de selección no es más humano porque lo haga una persona. Un proceso de selección es humano cuando se preocupa de las personas, ¿no? Y esto es algo que nunca, digamos, nunca hemos hecho del todo. Es decir, las empresas suben posiciones genéricas en LinkedIn o en cualquier plataforma, la gente aplica con currículums, que los recruiters muchas veces pues no tienen tiempo porque tienen muchos, porque el sistema funciona así, porque tienen muchos currículums y no tienen más opción que mirárselo en diagonal y a partir de ahí se pretende pues valorar a una persona por un único folio que como más bonito y más breve y más resumido pues mejor, ¿no? Con toda la amalgama de matices que evidentemente cualquier persona tiene. Esto al final, si lo miramos desde este punto de vista, que se atañe bastante a la realidad, esto es menos humano que buena parte de lo que la IA hace, ¿no? El sistema nos ha puesto ahí a mirar currículums como si no hubiera un mañana y muchas veces pues no tenemos la velocidad o no tenemos la capacidad o el tiempo para poder leerlos todos y atender a lo que hay detrás, ¿no? Por tanto, ¿es más humano mirar currículums por una persona o es más humano mirar currículums por una IA? La verdad es que son opciones ambas poco humanas, ¿no? Lo que es seguro es que usar la IA ahí no es menos humano que poner 10 recruiters a revisar keywords de currículums, ¿no? Entonces ahí al final a lo que llegamos es que ahí no está la aplicación eficiente. Ni eficiente, ni buena y con miras al progreso que queremos en recursos humanos. Crear plataformas que lean currículums automáticamente es más bien un avance a nivel de costes, pero no es un avance ni en calidad del proceso ni en calidad de las decisiones, porque machear keyword con keyword, que es lo que tiene un currículum, aporta más bien poco, ¿no? Y precisamente, pues las empresas lo saben, básicamente es impepinable que después de leer los currículums, pues sean personas o máquinas quienes lo hagan, pues tenemos que ir a una primera entrevista que generalmente es poco concreta y simplemente va para conocer la persona que hay detrás del currículum, ¿no? Y ahí es donde realmente la persona puede aportar mucho valor, que es en conocer lo que hay detrás de un currículum, ¿no? Si esto ocurre, es que en principio hemos conocido poco a la persona por el currículum que había, que es lo que nos ha enviado. No obstante, hemos descartado a muchos por precisamente eso, por mirar el currículum y no poderle dar la oportunidad de una entrevista, porque evidentemente no podemos entrevistar a todos. Por tanto, si tenemos que nadie quiere hacer currículums, ni puede mostrar lo que es por un currículum, pero le decimos que es el primer filtro y luego ya lo conoceremos en una entrevista, que no podemos entrevistar a todos, claramente, pues no es una aplicación muy humana de la IA y tampoco es donde el recruiter realmente puede aportar más valor, ¿no? Y ahí, pues luego nos vamos a esa primera entrevista para empezar a tener algo con lo que realmente trabajar. Por tanto, usar IA para crear currículums probablemente es una mala opción, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces para automatizar humanamente este proceso? En vez de poner la IA a crear currículums, la ponemos a recoger datos de verdad para que las personas sean valoradas por todos los datos que puedan recoger, ¿no? Básicamente, esta era un poco la idea que hicimos en Upground, ¿no? Entrevistamos con IA una única vez a todos los candidatos y esta primera entrevista pues sirve como primera entrevista para todas las empresas. El cribaje es más profundo, con más datos, con más conexiones y con más valor. Y luego las personas se colocan en la parte importante, donde aportan más valor, que es valorar el fit, valorar que esta persona encaje con la cultura, valorar que encaje con la empresa, etcétera, ¿no? El candidato es escuchado por todo antes, por todo lo que nos quiera aportar a través de esta IA, y a partir de ahí tenemos información para hacer esa preselección a través de la tecnología. Resulta pues que a través de tecnología pues se humaniza el proceso porque, como decíamos, un proceso no es más humano porque esté hecho por una persona, sino que es más humano por la capacidad que tiene de preocuparse por la persona que hay detrás. Por tanto, automatizamos antes y luego
el recruiter pues tiene que aportar y aporta mucho más valor en las siguientes fases. Evidentemente, pues sin que las personas hagan lo suyo después, que es donde aportan más valor, pues el proceso tampoco tiene sentido por mucha tecnología que pongas, ¿no? Luego tenemos otras funcionalidades, otras aplicaciones, pues por ejemplo el análisis predictivo para retención de talento. Al final todos sabemos que retener talento es, si no la primera, será la segunda preocupación, pero probablemente sea la primera de todas las empresas. Y la IA pues, ha demostrado ser una herramienta invaluable para este sentido, ¿no? Utilizando pues, análisis predictivos para identificar patrones de comportamiento que podrían indicar la probabilidad de que alguien se vaya, también pues evaluación de variables como satisfacción laboral, participación en proyectos, historial de rendimiento, pues los algoritmos tienen toda la información y al final es esto, ¿no? Un agregador de información y la capacidad de anticipar estas posibles renuncias y permitir a la empresa tomar medidas para retener su talento, ¿no? Creo que aquí al final hay un filón muy grande. O sea, fijémonos que de nuevo estamos aportando algo que no teníamos antes. No es un cambio personas que miren currículums por IA que mire currículums, que esto es a nivel de conseguir buenos resultados inútil, podemos decirlo, sino tengo muchos datos que me pueden dar información de satisfacción, que es muy complicado atender a toda la información, a todas las conclusiones, y pues introduzco tecnología para que lo haga, ¿no? Entonces, aumentar retención es fundamental y aquí hay poca alternativa con la gran cantidad de datos que necesitamos para aumentar la retención, hay poca alternativa más allá de esta con los recursos que hay en cualquier empresa. Entonces ahí sí que vemos que es evidente que el fundamento de la IA sí que puede ser súper esencial. En tercer lugar, tendríamos pues también muy ligado al anterior el desarrollo y la formación personalizada. También desempeña, digamos, la IA un papel muy crucial en este bloque. Han surgido muchas plataformas de aprendizaje basadas en IA que pueden analizar al final el rendimiento individual de empleados y ofrecer pues, programas de formación personalizados. Al final, una parte grande de los motivos de no conseguir retener el talento es no tengo suficientes oportunidades para aprender cosas nuevas. Pero sí que es verdad que al final, claro, si yo tengo 5.000 trabajadores, es muy complicado atenderle a uno sus necesidades concretas cuando realmente lo que me gustaría ofrecer es un poco una formación más en bloque, pero al mismo tiempo personalizada, ¿no? Cuando que tengas la capacidad a través de estos programas de adaptarte a las necesidades específicas de cada empleado, identificando áreas de mejora y proporcionando contenido relevante y en resumen, oportuno, no solo optimiza el tiempo de formación, sino que aumenta la eficacia de esta formación y aumenta a su vez la misma retención, ¿no? Creo que aquí al final la ecuación es muy sencilla. Más recursos, pues más información y mucho más adecuados a cada uno. Creo que no hay duda de que el avance es súper evidente, ¿no? Luego tenemos un cuarto punto que es fundamental también, que es la evaluación de desempeño. Eh, bueno, la súper tradicional y a revisión anual de desempeño que se hace en todas partes, pues está empezando a ser reemplazada por sistemas más dinámicos y continuos. Eh, y al final nos encontramos con plataformas que de alguna manera pues retroalimentan dan feedback en base a inteligencia artificial, permitiendo pues a empleados recibir comentarios mucho más constantes que no el típico a final de año, ¿no? Mucho más constantes a nivel de rendimiento, pues identificando ya sea logros o áreas de mejora, pues a tiempo real, que es donde realmente el empleado lo valora, ¿no? Que pueda ver la mejora constante, los quick wins, pero también las mejoras que pueda hacer en cada momento. Y además, pues de alguna manera también se elimina bastante un peligro muy grande que todas las personas pues tenemos, que es la subjetividad inherente a muchas de estas evaluaciones que son más tradicionales, ¿no?
proporcionando así pues al final una cultura de empresa mucho más justa y transparente. De nuevo, introducimos IA para un proceso que tradicionalmente se ha hecho por personas, pero a través de ella conseguimos humanizar este proceso, ¿no? Al hacerlo mucho más objetivo y al realmente valorar todos los aspectos de contacto con esta persona. Por tanto, las evaluaciones, digamos que no tienen sentido si no hay personas detrás, esto es claro, con lo que la IA no viene a sustituir, sino que viene pues, a aportar y a mejorar lo que la gente ya hace. Y luego tenemos 3 puntos finales. El primero sería la gestión de la diversidad y la inclusión. Bueno, la IA también se ha convertido en una herramienta fundamental aquí. Eh, Al final, pues algoritmos ya muy avanzados que pueden analizar también patrones en contratación, promoción, retención, etcétera, que pueda identificar sesgos que tenemos como seres humanos que somos. Y esto permite pues, a las empresas tomar medidas específicas para abordar la falta de equidad, promoviendo pues, también un entorno laboral mucho más diverso y inclusivo. Y aquí ya estamos hablando de lo que viene después, ¿no? Cuando nos metamos ahí 100% al tema. Sesgos, luego entraremos en ellos, pero quería dejarlo por aquí en nivel de primera muestra. Y luego, pues a nivel de otros, pues tenemos muchos, ¿no? Pero bueno, mejora de la experiencia del empleado, mejora de la experiencia del candidato, que luego vendrá un compañero también a hablar de esto, o planificación de fuerza laboral, que podrían ser otros ejemplos. Dicho esto, nos ponemos ahí 100% ya más a las limitaciones, habiendo hablado de un poco de dónde lo podemos poner, qué límites tenemos en dónde ponemos la IA, ¿no? Bueno, a medida que confiamos cada vez más en algoritmos y modelos de IA, pues se ha vuelto obligatorio, imperativísimo, abordar de manera muy, muy, muy crítica los sesgos inherentes y los desafíos también éticos que esta tecnología promueve, ¿no? Aquí al final pues hay muchas escuelas de críticos y súper abogados de la IA, hay de todo, pero sí que es verdad que hay algunos puntos que claramente son referente y hay que tratar sin duda. El primero de todos, y es el que, bueno, creo que todos están ya a la orden del día y todo está muy familiarizado, pero sí que es importante entrar en detalle, ¿no? De cómo funciona todo esto. El primero de todos sería el de los sesgos en los algoritmos. Al final, los algoritmos de IA están impulsados por aprendizaje automático, dependen en gran medida de datos con los que son entrenados, y si estos datos pues, contienen sesgos, es lo típico, ya sea consciente o inconsciente, pues los algoritmos pueden perpetuar y amplificar estas discriminaciones, ¿no? Este fenómeno, pues evidentemente es muy preocupante en el contexto de recursos humanos, donde la toma de decisiones puede afectar a, bueno, a todo lo que hablábamos antes, que afecta directamente a personas y en cosas tan importantes como su espacio laboral, ¿no? Por tanto, nos encontramos con que la discriminación en los algoritmos puede manifestarse de muchas maneras distintas. Si un modelo se entrena con datos históricos que reflejan sesgos de género o raza en decisiones de contratación, por ejemplo, pues es probable que reproduzca esos patrones al recomendar candidatos. Este sesgo al final puede llevar a excluir sistemáticamente ciertos grupos, perpetuando, oye, si poníamos la IA para hacerlo más objetivo, pues oye, al final lo que estamos haciendo con esto es perpetuar la desigualdad en el lugar de trabajo, ¿no? Y lo peor de todo es que no nos daremos cuenta, en muchos casos, no nos daremos cuenta de ello porque no tenemos el control, ¿no? Entonces, en este sentido, al final es lo que decíamos, ¿no? Si la máquina me devuelve el mejor candidato, pues vale, la máquina me ha dicho que es el mejor candidato, ¿no? En cambio, si 10 personas se sientan y piensan cuál es el mejor candidato, a lo mejor hay alguna por ahí que dice, oye, es que a mí la otra me encaja un poco más, oye, creo que nos estamos pasando y estamos yendo demasiado o estamos excluyendo ciertas poblaciones. Entonces, al final, lo fundamental para trabajar con IA es
implementar medidas para mitigar y corregir estos sesgos de manera permanente y constante, ¿no? Esto al final implica una supervisión muy, muy, muy activa durante el proceso de desarrollo y la implementación de técnicas de ajuste que al final busquen pues, equilibrar estos datos, ¿no? Además, la diversificación de los equipos de desarrollo de algoritmos, pues también puede contribuir a una perspectiva mucho más amplia y esto también es importante. Pero bueno, ahí también entramos en de dónde tomamos esta IA, porque en muchos casos, pues el equipo de desarrollo no está en casa y las tecnologías las hemos pillado de otras empresas o están en softwares, están en plataformas, etc. Luego volveremos en este punto. Antes de esto, porque estará vinculado con el tema de la transparencia, pero antes de esto, porque también está vinculado, viene el segundo gran punto, que es la falta de empatía y de comprensión humana de la tecnología, ¿no? Sí que es verdad que la IA, pues, de alguna manera ha mejorado mucho en capacidad de analizar datos fríos y objetivos, esto no hay duda, pero bueno, carece de empatía y comprensión humana, ¿no? Para abordar pues, asuntos delicados como problemas personales, situaciones emocionales en entorno laboral. Bueno, en resumen, en el ámbito de los recursos humanos, la gestión de personas, pues evidentemente requiere un enfoque sensible y en el fondo humano, ¿no? Por tanto, la limitación es muy evidente en este campo. Al final las interacciones, o sea, el límite está claro, las interacciones humanas son complejas y están impregnadas de emociones y contextos súper subjetivos que la IA aún no puede comprender completamente, como conflictos entre empleados, problemas personales o preocupaciones emocionales que al final pueden requerir una delicadeza y una empatía que la IA simplemente no tiene. Aún así, sí que puede aportar datos objetivos para respaldar esta toma de decisiones, ¿no? La falta de empatía sí es cierto que puede resultar en respuestas mecánicas que no aborden de manera adecuada las necesidades de los empleados, pero sí que es verdad que puede ayudar a proporcionar todos estos datos para tomar mejores decisiones, ¿no? Por tanto, incluso en campos que quedarían como súper anti ponemos tecnología aquí de forma evidente, incluso ahí vemos que la IA también puede tener un filón interesante. Esta es la realidad ahora mismo y precisamente por ello pues la IA debe ser colocada, como he dicho a lo largo de la charla, pues para complementar y no para sustituir, ¿no? Esta idea pues la tenemos muy clara en Upground. La IA es para las partes del proceso que pueden ser mejoradas y son poco eficientes y que podemos humanizar con tecnología, y las personas van allí donde aportan más valor, ¿no? El tercer punto, y aquí yo creo que está ya el denso, porque al final el último punto da para una hora de charla por sí sola, así que simplemente el último punto lo quería comentar por encima. Pero lo grande viene con la transparencia y la explicabilidad, ¿no? Que decimos. El desafío grande y significativo asociado con implementar IA en recursos humanos, especialmente en algoritmos bueno, de deep learning, es la falta de transparencia y explicabilidad. Muchos modelos que se usan al final se consideran como cajas negras, ¿no? Debido a que son muy complejas, tienen muchos parámetros que se ajustan durante el entrenamiento y es complicado saber por qué se toman ciertas decisiones. El tracking, ¿no? Y al final la falta de transparencia lo que acaba provocando es que se genere desconfianza entre empleados y usuarios finales. En el ámbito de recursos humanos es muy claro, eh, la confianza en los procesos y decisiones es fundamental, sea en el área que sea, y esta falta de claridad o de transparencia puede ser muy perjudicial. Si los empleados o los candidatos no comprenden cómo se toman ciertas decisiones o cómo se forman ciertas decisiones, como las relacionadas con contratación, evaluaciones de desempleo, etcétera, la confianza en el sistema, pues evidentemente se puede erosionar muy rápido y está claramente justificado que se erosione, ¿no? Además,
desde la perspectiva también ética y normativa, digamos, la transparencia también es esencial para garantizar que las decisiones sean comprensibles y justificables. Es decir, si no, si no tenemos suficiente tracking, si no hay suficiente transparencia, ¿cómo podemos garantizar que las decisiones que tomamos gracias a estos algoritmos son justificables? Entonces, en entornos regulados, como el cumplimiento de normativas de privacidad y antidiscriminación, etcétera, la falta de explicabilidad, la falta de tracking de qué está pasando y por qué está pasando esto, por qué ha decidido esto, puede generar realmente riesgos que ya éticos son evidentes, pero además, pues sus riesgos legales ahí están también, ¿no? Entonces, el límite súper evidente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿qué hacemos con esto? Si sabemos que este es el problema, ¿no? Aquí tenemos un problema muy grande. Entonces, claro, la entrada de OpenAI y ChatGPT, por ejemplo, a nivel usuario y con accesibilidad total, es decir, esto de tener, evidentemente pasa con el tiempo, ¿no? Pero de tener una tecnología tan puntera para todo el mundo que lo puedes usar desde tu casa ha pasado, pero muchas veces cuando hablamos de, yo qué sé, redes de, cuando hablamos de blockchain, cuando hablamos de ordenadores cuánticos, como cosas que se ven muy lejos, ¿no? Y al final lo que ha conseguido, pues, muy lejos existen, pero me refiero a muy lejos del usuario estándar, ¿no? El avance, lo que ha conseguido OpenAI y ChatGPT al final es un avance para el mundo sin ninguna duda. Es complicado no ver que esto es el futuro y evidentemente yo hace mucho tiempo que estoy subido al carro y no me voy a bajar, ¿no? No obstante, sí que hay que ir con cuidado. Vemos cada día plataformas que se jactan mucho de tener inteligencia artificial y al final al fin y al cabo lo que están haciendo es mandarle cosas a ChatGPT para que lo haga. Entonces, uso IA y mi IA es ser un buen prompter, enviarle cosas a la IA de ChatGPT y ChatGPT me lo devuelve, ¿no? Técnicamente es pobre y éticamente aún lo es más, ¿no? Y es una mala manera de usar una herramienta maravillosa como es ChatGPT, ¿no? Para poner un ejemplo de que todo el mundo pues lo va a conocer por ahí, ¿no? Por poner un ejemplo, es muy sencillo crear un sistema que recoja currículums. Yo monto una plataforma y, oye, subes una vacante, 50 personas aplican, me envían el currículum. El sistema lo único que hace es enviarle estos currículums a ChatGPT, le envía la vacante y este escoge el mejor para un puesto. Muy sencillo. Le envío 50 currículums, le envío una vacante, le escribo un prompt súper bueno que también ya es una habilidad, esto sí que es verdad. Se le escribe un prompt bueno y que te diga cuál es el bueno, ¿no? De estos 50. Claro, la empresa lo que está haciendo es perder el control de la decisión. Al final, la empresa que está haciendo esto no tiene el control de la decisión de ChatGPT. Puede preguntarle el motivo, pero no puede traquear, ni puede ajustar, ni puede controlar los parámetros de la decisión. Hasta cierto punto pequeñito, mínimo se puede hacer, pero a nivel total, muy complicado, ¿no? Y ahí es donde tenemos una caja negra, porque no sabemos cómo lo hace ni por qué lo hace. Y hablando de personas, esto evidentemente es muy grave, ¿no? Eh, Claramente seleccionar y filtrar personas en base a parámetros predictivos de los que ni siquiera tienes el control, como es este caso, y de nuevo digo que ChatGPT es una maravilla, eh, no es una solución ni ética ni eficiente, ¿no? Muchas cosas se van a perder por ahí, de ahí también que se hayan sentado ya a nivel europeo pues para regular las aplicaciones de la IA en recursos humanos en alguno de estos campos, y bueno, no quiero ser tampoco el abogado del diablo, pero no van a desaparecer todas, pero claramente hay unas cuantas de estas empresas de recursos humanos 100% sustentadas en OpenAI que es complicado que con cierta regulación puedan mantenerse, ¿no? Precisamente porque es peligroso
confiar en soluciones que cuelgan 100% de IA predictiva a este nivel, sin desarrollo interno y que claramente no tienen control de las decisiones que están tomando, ¿no? De nuevo, OpenAI es una maravilla, pero sí que es verdad que hay que saber cuáles son los usos adecuados de esto y aquí estamos ante ante un riesgo, ante un límite que puede ser bastante drástico, sobre todo, pues bueno, a nivel de regulación, porque al final en Europa ya se está con esto, ¿no? En regular ciertos usos de ciertas tecnologías para ciertos sectores concretos, ¿no? Y bueno, y ahí está el riesgo también de todas estas muchas empresas que han creado todo su sistema colgando de determinados patrones de IA que pueden ser peligrosos, ¿no? Por eso ahí también, pues, abogar por el desarrollo in-house. Nuestra IA al final ha estado desarrollada 100% in-house y evita sesgos. Además de que, bueno, al final lo mejor de todo es que tienes el control de las decisiones y los motivos de tales decisiones, ¿no? Y ahí es donde está el riesgo, no tener el control de estas decisiones. Y como último punto, y como decía, esto da para una charla de 1 hora, así que simplemente quería citar brevemente, pues bueno, el riesgo, el límite en la recopilación y análisis masivos de datos, pues que al final puede plantear preocupaciones sobre privacidad. eh, y bueno, las empresas pues también deben establecer políticas muy claras y garantizar que la implementación de ella cumpla con regulaciones y protección de datos. Así que bueno, en conclusión, la IA ha transformado radicalmente la forma en que las empresas abordan el tema de los recursos humanos, desde la contratación hasta el desarrollo y gestión de talento. Pues bueno, creo que ha quedado más que demostrado que la IA es una herramienta muy poderosa para optimizar procesos y para mejorar la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, y para fomentar también, pues lo que decíamos, ¿no? Y yo creo que esto es al final lo mejor de todo, ¿no? Fomentar un entorno laboral pues más justo y más inclusivo, siempre que se use de la forma adecuada. Por tanto, a medida que esta tecnología vaya evolucionando, pues también se espera que las aplicaciones en HR pues sigan expandiéndose, refinándose, mejorándose y un poco pues consiguiendo ese futuro laboral más centrado en el talento, ¿no? Eh, Al final, el riesgo que está ahí, el límite, digamos, está en sobre todo el análisis de los sesgos en algoritmos y los desafíos éticos en implementar IA. eh, bueno, requieren pues un enfoque muy cuidadoso, digamos, de su aplicación, especialmente en recursos humanos. Aunque sí que es verdad que se aportan beneficios muy significativos, pues también es súper importante abordar críticamente los problemas que vienen de ahí. Por tanto, mitigar sesgos, la incorporación de la intervención humana y supervisión en situaciones emocionales y sobre todo en supervisión de lo que está pasando y conseguir controlar y traquear todas las decisiones que se están tomando y por qué se están tomando y poder tener cierto control cuando hay decisiones delicadas y la búsqueda al final de mayor transparencia y explicabilidad, pues al final son los aspectos esenciales para garantizar que la implementación de la IA es ética en HR. Y al final, el, para acabar, el adoptar un enfoque mucho más, digamos, consciente de todos estos desafíos, pues también podemos aprovechar plenamente los beneficios de la tecnología mientras mantenemos el compromiso, ¿no? O sea, estar al tanto de todos los límites que tiene, estar al tanto de todos los riesgos que tiene, al final lo que acaba suponiendo es un mejor uso de lo que estás haciendo, unos mejores resultados, sabes dónde puedes usarlo, sabes dónde no está tan bien usarlo, dónde puede ser riesgoso usarlo, y al final el objetivo de la inteligencia artificial es facilitarnos la vida a todos pues si sabemos dónde ponerlo y cómo ponerlo y dónde de momento aún o en ciertas particularidades aún no es del todo ideal,
pues oye, tendremos la capacidad de usarla de discriminar dónde usarlo y no usarlo, y conseguiremos lo que queremos, que es tomar mejores decisiones con más datos, con más información y poder llegar a eso, ¿no? A decisiones más eficientes y más transparentes, más eficientes y con más equidad. Entonces, bueno, esto sería todo. Como os he comentado, no soy un experto en diseño, 4 diapositivas, pero bueno, yo creo que he quedado ahí los puntos suficientemente separados y evidentemente, pues bueno, cualquier cosa que se quiera comentar, siempre súper abierto a charlar porque es un tema súper apasionante. Inteligencia artificial, sobre todo inteligencia artificial en recursos humanos, pues bueno, da para horas y horas y horas. Eh, y siempre súper abierto a comentarios, debates y cualquier tema que pueda salir. Así que, bueno, muchas gracias a todos por asistir